las fuentes del derecho se clasifican en fuentes reales, fuentes históricas y las más importantes, a las cuales nos vamos a enfocar, las fuentes formales. ¿Ok? En el encuadre yo les recomendé, ya di la sugerencia de que si iban a empezar a comprar, a hacerse de sus bibliografías, de sus libros, el libro cuyo título es Introducción al Estudio del Derecho del maestro Eduardo García Maínez es el más recomendado para llevar a cabo el estudio de esta asignatura. Aquí nos explica claramente el maestro García Maínez que las fuentes reales se refiere a actos que en su momento fueron importantes o trascendentes para renovar o modificar una situación de la sociedad en un tiempo y espacio determinado. Ejemplo, la Revolución Mexicana es un acontecimiento histórico. Se puede confundir ahorita que se expliquen las fuentes históricas, pero realmente es una fuente real. ¿Por qué? Porque en sí el movimiento revolucionario trajo consigo que se cambiara una dictadura primeramente y se pudiera incluir en la Carta Magna los derechos sociales que actualmente nosotros contemplamos en el artículo 3, artículo 27 y artículo 123 constitucional. ¿De acuerdo? Fue un logro que a razón de este movimiento armado actualmente nosotros gozamos. Entonces ese acontecimiento como tal fue el que dio un giro, el que permitió un cambio en la sociedad. Por eso se considera una fuente real. ¿Estamos de acuerdo? Las fuentes históricas se refieren a los antecedentes que han prevalecido o han regulado en cuanto a normatividad en la sociedad. Ejemplo, la primera Constitución Federal del México Independiente se promulga un 4 de octubre de 1824, pero lógicamente que el contenido jurídico de dicha Carta Magna no obedece a las necesidades actuales y ya está obsoleta, así como hemos tenido infinidad de ordenamientos jurídicos, legislaciones que actualmente han sido derogados o han sido reformados, en su momento tuvieron una vigencia y una aplicación determinada, pero quedan como un simple antecedente, como algo que nos sirve como punto de partida o de base para llevar a cabo una actualización o una modificación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a eso se refiere con fuentes históricas. Lo menciono nada más para que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, como les comento, lo más importante a lo que nos vamos a enfocar son a las fuentes formales del derecho. Hasta aquí no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. Si voy rápido, levanten la mano. Las fuentes reales se refiere a actos o a hechos que han dado un giro o un cambio significativo. ¿De acuerdo? Las reales. Un hecho o un acto que han generado un cambio significativo en la sociedad. Mencionaba como ejemplo el movimiento revolucionario. Bueno, la Carta Magna de 1824, que fue otro ejemplo que manejé, ya corresponde a un ejemplo de fuente histórica, que es un antecedente que tenemos ahí, obsoleto, pero que en su momento tuvo una vigencia, una aplicación determinada. ¿De acuerdo? Sí. No vamos a enfrascarnos tanto en eso, porque lo más importante, compañeros, son las fuentes formales. ¿De acuerdo? Las fuentes formales son las que efectivamente vienen a establecer cómo se crean las leyes o el derecho. Tenemos 4 fuentes formales del derecho. La primera es legislación. La segunda es costumbre. La tercera es jurisprudencia. Y la cuarta
cuarta es la doctrina. Aquí sí es muy importante, compañeros, que entendamos a profundidad y dominemos a qué nos referimos con legislación, costumbre, jurisprudencia y doctrina. ¿Ok? ¿Comentarios, preguntas hasta aquí? Ok. Voy a ir borrando, compañeros, porque voy a explicar cada una de estas fuentes. Jurisprudencias. Bueno, vamos a explicar a continuación cómo cada una de las fuentes formales da paso a la creación de una ley o de una norma jurídica. Todas las normas jurídicas son leyes, ¿ok? Todas las leyes son normas jurídicas, ¿ok? No lo olviden. Normas jurídicas y leyes son lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando yo diga norma jurídica o diga ley, estamos hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces cómo se puede crear una ley o una norma jurídica. Ya vimos que son 4 las formas, por eso se llaman fuentes formales, en las cuales se puede crear una ley. La primera es la legislación, que a su vez le vamos a llamar proceso legislativo. Vamos a explicar la primera fuente formal del derecho, es decir, la primera forma en la cual, y en la más importante, se crea una ley o una norma jurídica. A esa fuente formal se le denomina legislación y a su vez nosotros la vamos a denominar como proceso legislativo. ¿Por qué? Porque es el proceso constitucional que se lleva a cabo para la creación de una ley o de una norma jurídica. ¿Ok? No sé si se quedaron atrás. ¿Todo bien? ¿Voy muy rápido? ¿O vamos bien? ¿Con confianza? Muy bien. El artículo 72, compañeros, de la Constitución, de nuestra Carta Magna, viene a establecer que dentro de las funciones del Poder Legislativo es crear las normas jurídicas, es decir, crear las leyes. Nosotros tenemos 3 poderes de la Unión, no lo olviden: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿De acuerdo? Los 3 poderes de la Unión radican en cuanto a las leyes. El Poder Ejecutivo tiene la función genérica de ejecutar la ley, el Poder Legislativo de crear la ley y el Poder Judicial de resolver las controversias que se manifiesten por situaciones donde se violente una norma jurídica o una ley dentro de su ámbito jurisdiccional. Esas son las funciones de los 3 poderes de la Unión. En cuanto al Poder Legislativo, encontramos precisamente la función de crear las normas jurídicas, crear las leyes. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo o cómo va a llevar el Poder Legislativo, los legisladores, los diputados y los senadores, la creación de una ley o de una norma jurídica a través de un proceso constitucional denominado proceso legislativo? Este proceso tiene ciertas fases o ciertas etapas que se deben ir agotando en un orden cronológico. La primera etapa es iniciativa, seguida de la discusión, la aprobación, sanción, publicación y finalmente el inicio de la vigencia, que nosotros también le llamamos la vacatio legis.
voy a explicar cuáles son las características de cada una de estas fases o etapas del proceso legislativo. Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, inicio de la vigencia y entre paréntesis vacatio legis. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿En qué consiste la primera fase o etapa del proceso legislativo, compañeros? Es cuando el legislador presenta en sesión ordinaria un proyecto de ley, una iniciativa o un proyecto de ley. ¿Qué es una iniciativa o un proyecto de ley? Es cuando el legislador manifiesta ante sus homólogos un estudio minucioso y cauteloso de lo que considera es una necesidad regular mediante una normatividad jurídica, es decir, una condición, una situación, un hecho, una actualización que debe elevarse a categoría de ley. Eso es la etapa o fase número 1, la iniciativa. Presentar ante el Congreso un proyecto que tiene como propósito considerarse o llegar a categoría de ley. ¿De acuerdo? Eso es la iniciativa. Después de que se agota la etapa o fase de la iniciativa, encontramos lo que es la etapa de discusión. ¿A qué se refiere la etapa de discusión? Es cuando los integrantes, los demás legisladores, empiezan a deliberar, a considerar los pros y los contras de qué, del proyecto o de la iniciativa presentada por alguno de los legisladores, viendo si es factible, si es prudente, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus posibles desventajas, analizando todo el contexto, vaya, de lo que es el proyecto o iniciativa de ley. En eso consiste la discusión. La discusión puede tener dos efectos. Puede tener lo que en su momento, al momento de someterse, ya una vez de que se analiza todo el contexto a votación, puede tener un rechazo, es decir, que el proyecto no sea aprobado. ¿Qué sucede en ese ejemplo? Pues obviamente se desecha, se le puede tener como reconsideración si hay algunas modificaciones, si el autor o el interesado del proyecto quiere o insiste en llevar a cabo hasta las últimas instancias el proyecto, bueno, a lo mejor ahí donde los legisladores le hacen ciertas observaciones que puede subsanar, tipo prevención. Una vez de que lo subsane, entonces eso que está todavía sometido a consideración puede ser aprobado. O bien puede ser desechado de plano cuando no obedece a las necesidades que toda ley tiene que cumplir, que en este caso es que vaya acorde a una necesidad actualizada del marco jurídico y del marco político. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, compañeros, que el proyecto es viable, el proyecto obedece y está justificado, vaya, para en su momento considerarse ley. Va a ser aprobado. En la discusión se va a destinar la fase número 3. ¿Cómo se puede pasar a la fase número 3, compañeros? De dos maneras. Una aprobación por unanimidad o una aprobación por mayoría de votos. ¿Por qué, perdón? Por unanimidad. Cuando son todos. Exactamente. Una aprobación se puede llevar por unanimidad o por obtener la mayoría de votos a favor. ¿De acuerdo? Muy bien. Siempre
tenemos que manejar una regla universal para determinar la mayoría en cuanto a estadística, en cuanto a cuantía. Se va a manejar la regla general o universal, que es el 50% más 1. ¿Ok? En términos generales, una mayoría se entiende cuando está cubierto la mitad, el 50%, más 1 como mínimo de la totalidad de los participantes o quienes tienen derecho, en este caso, a ejercer un voto. ¿Estamos de acuerdo? Así es como se determina la mayoría. Y la unanimidad se refiere a que todos votan a favor, o sea, todos están en un mismo criterio. En este caso es aprobar dicho proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, ya sea por mayoría o por unanimidad, se pasa a lo que es el cumplimiento de la etapa 3, que es aprobación. Vamos a hacer un paréntesis aquí. El Poder Ejecutivo, compañeros, de acuerdo al artículo 89 de la Constitución Federal, también tiene la facultad de presentar iniciativas o proyectos de ley. No es una facultad exclusiva del Poder Legislativo. Si bien es cierto que el Poder Legislativo tiene como función principal la creación de las normas jurídicas, el derecho a presentar iniciativas también asiste al titular del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿por qué se los comento? Ahorita yo estoy manejando un ejemplo donde el proyecto o la iniciativa es presentada por un legislador, es decir, un integrante del Poder Legislativo. Se ha cumplido hasta la fase 3, que es la aprobación. La fase 4, denominada sanción, es donde se le tiene que dar vista al titular del Poder Ejecutivo para que ratifique o dé el visto bueno, por así decirlo, sobre el proyecto que está a punto de convertirse en ley. Entonces, mencioné ahorita el paréntesis de que el Poder Ejecutivo también puede o tiene la potestad de presentar proyectos de ley, nada más para que entiendan que el procedimiento es exactamente lo mismo. Nada más que al llegar a la etapa de sanción se van a cambiar las competencias para ratificar. Si es un legislador el que presentó el proyecto de ley, al llegar a la etapa de sanción lo va a ratificar el titular del Poder Ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si fue el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo, quien presentó el proyecto o iniciativa de ley, al llegar a esta etapa de sanción, ¿quién va a ser quien le otorgue la ratificación o el visto bueno? El Poder Legislativo. ¿Sí me explico? Ahí nada más va a cambiar esa situación dependiendo de quién es quien presenta el proyecto o la iniciativa de ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué se le llama sanción si van a ratificar? La sanción viene siendo como darle un nivel, una jerarquía procesalmente hablando. En este caso va a dejar de ser proyecto y se va a convertir en norma jurídica. Ya que lo menciona, tenemos que entender que la palabra sanción no siempre va encaminada a aplicar una represalia, un castigo, una especie de amonestación. Como su nombre lo indica, nosotros vamos a manejar que las sanciones son consecuencia ya sea de incumplimiento de obligaciones o acciones derivadas de una mala aplicación del derecho en sentido general. Pero el término sanción, administrativamente hablando, en el aspecto administrativo, también contempla un aspecto positivo, que en este caso es otorgar mediante una ratificación un visto bueno, por así determinarlo en la Carta Magna, para que un proyecto sea considerado, sea analizado por una segunda opinión y ya en su momento ser declarado norma jurídica o ley. ¿De acuerdo? Entonces, para no perder de vista que muchas veces, aunque en la mayoría la sanción va para una repercusión, también se va a utilizar el aspecto administrativo como algo que va a favorecer, en este caso, a un proyecto de ley. ¿De acuerdo? Entonces, llega en el ejemplo inicial donde fue
un legislador, el Poder Legislativo, un representante del Poder Legislativo, quien presentó el proyecto, la iniciativa, se discutió, se aprobó, pasa por la ratificación de la sanción del titular del Poder Ejecutivo, vamos a suponer que le da el visto bueno, ahí ya pasaríamos a la siguiente etapa. Antes de pasar a la siguiente etapa, ¿qué pasa cuando el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, dependiendo quién presentó la iniciativa, como lo acabo de explicar, no está de acuerdo o no quiere otorgar la sanción? Se regresa a la etapa anterior para que se reconsidere. Hagan de cuenta que llega a manos del titular del Poder Ejecutivo y lo regresa con las observaciones que considera oportunas. No lo voy a ratificar, no lo voy a sancionar por esto, bajo estos fundamentos. Y se lo regreso en este caso, a la Cámara de Diputados. ¿De acuerdo? Una vez de que se lo regreso, la Cámara está obligada a analizar las observaciones que le hizo en la etapa de sanción, en el ejemplo que estoy manejando, el titular del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Para efectos de subsanar o bien declarar que efectivamente está desierta la iniciativa o el proyecto por carecer de fundamento jurídico, como se lo hace ver en el ejemplo el Poder Ejecutivo. ¿Sí me explico? En esas circunstancias, hasta ahí queda las etapas, no continúa avanzando, se desecha el proyecto fundada y motivadamente, o bien se subsana y se vuelve a presentar al Poder Ejecutivo o al Legislativo, dependiendo de quién presenta la iniciativa, para efectos de que reconsidere, sancionarlo o, de nuevo, reprobarlo. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Sí. Bueno, una vez de que supongamos que ya queda sancionado, pasamos a la etapa 5. Ahí, compañeros, una vez de que es sancionado el proyecto, deja de ser proyecto y a partir de ese momento ya se considera ley. Y como toda ley, se tiene que dar a conocer a quién y en dónde territorialmente se le va a aplicar y ejecutar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de ordenamientos jurídicos, pero en una clasificación general tenemos leyes federales, leyes del fuero común o leyes estatales, y tenemos leyes y reglamentos cuya jurisdicción son ámbito municipal. ¿Estamos de acuerdo? Municipio, entidad federativa, federación. ¿Ok? Jerarquía de leyes. Muy bien. ¿Qué va a ocurrir al momento de que un proyecto, una vez de que ha sido sancionado, ya se considera o obtiene la categoría de ley? Hay que publicarlo. Si es un proyecto que si era un proyecto que iba encaminado a crearse como una ley federal y se ha logrado, entonces si es una ley federal se debe llevar a cabo su publicación en donde el diario oficial de la el diario oficial de la Federación. Si por el contrario era un proyecto encaminado a convertirse en una ley o norma jurídica de carácter local, estatal o municipal, en su momento se debe publicar en el periódico oficial del Estado. ¿Okay? Entonces tenemos el diario oficial de la Federación y tenemos el periódico oficial del Estado. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, alguna duda, compañeros. ¿Cuál es el periódico oficial del Estado? ¿Perdón? El periódico oficial del Estado. El diario oficial de la Federación y el periódico oficial del Estado tienen la misma función: publicar las actualizaciones de todos los proyectos que han adquirido la categoría de ley. Usted busca en internet, así como ahorita el que les explica la jurisprudencia, periódico oficial del Estado, va a encontrar actualizaciones en materia administrativa. Se publicó una nueva ley en este sentido, en tal fecha, emanada de este procedimiento, y lo viene todo lo que es el contenido de la ley.
pero como es en el ejemplo de si es estatal o municipal, la va a encontrar en el periódico oficial del Estado. Si es una normatividad federal, o sea que va a entrar en vigor para toda la federación, para toda la nación, entonces va a buscar en el mismo sentido en el diario oficial de la federación. Es digital. Obviamente hay un escrutinio, pero se sube a la plataforma del Poder Judicial. Ahí usted entra al Poder Judicial de la Federación y puede encontrar lo que es el diario oficial de la Federación y va a encontrar todas las actualizaciones de las normas que se han aprobado mediante el proceso legislativo. Entra al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, busca periódico oficial del Estado y va a encontrar lo mismo, pero a nivel entidad federativa. Solo es un periódico físico. ¿Perdón? Sí. Sí es un periódico físico, mas sin embargo actualmente se está manejando solamente en ámbito digital. Hagan de cuenta que era un cuadernillo, el diario oficial de la Federación y el periódico oficial del Estado. Era un cuadernillo que cada vez se iba actualizando. Es como cuando compraban el diario, el Heraldo. Ya pues por cuestiones de las tecnologías lo estamos dejando a un lado, pero sí se imprime el físico, más sin embargo nosotros la consulta ya la estamos haciendo vía digital, pero que existe un prototipo, un formato en físico, sí lo hay. ¿Ok? Ya nadie lo procura, vamos a ser realistas, pero sí se maneja tanto en físico como en digital, y para efectos de función y de consulta directamente en digital. ¿De acuerdo? Está como los expedientes en los tribunales. Está el expediente físico en lo que son promociones hasta donde se permite, y ya lo demás pues es la oralidad que se evidencia en lo que son discos compactos, que son videograbaciones digitales. ¿De acuerdo? Así también, en ese sentido, tenemos el periódico oficial del Estado y el diario oficial de la Federación. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es en cuanto a la publicación. Y finalmente tenemos el inicio de la vigencia, compañeros. El inicio de la vigencia es el tiempo que se va a establecer para que esa ley entre en vigor en el ámbito territorial por el cual está aprobada su jurisdicción. Va de nuevo. Es el término del plazo considerado para que una ley entre en vigor. Entre en vigor. Vamos a llamarlo así, en el territorio al cual está destinada su aplicación. Para que lo entiendan mejor. Voy a manejar el mismo ejemplo que voy a estar citando en varias ocasiones. Cuando entra en vigor los juicios orales en materia penal, el sistema tradicional pasa a ser sistema penal acusatorio, adversarial y oral. Se inicia la vigencia el 16 de junio del año 2008 y establece una vacatio legis, que les voy a explicar, una vacatio legis de 8 años para que su ejecución entre sin excepción en todo su ámbito jurisdiccional, es decir, para que se empiece a aplicar en toda la República Mexicana. Cuando se aprobó la reforma penal, junio del 2008, empieza en algunas entidades federativas, pero se declara ley federal, por lo tanto, a más tardar en junio, el 16 de junio del 2016, dicha disposición tiene que estar aplicándose en toda la República Mexicana. Esos 8 años que se dieron de tiempo para que todos los estados, para que todas las entidades federativas se prepararan desde infraestructura, de adecuar los tribunales, de capacitar a los jueces, de formar, hacer carrera judicial con las nuevas autoridades que surgen con la reforma penal, como lo es el juez de control, lo que es justicia alternativa, lo que son el asesor jurídico, las nuevas facultades del Ministerio Público. Para que todo esté en tiempo y forma, se establece una vacatio legis de 8 años. El 16 de junio
del 2016. Si ustedes checan por ahí en YouTube, el presidente Peña Nieto es donde hace una ceremonia solemne y se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, apegándose a lo que todas las entidades federativas hasta en ese momento, incluyendo Chihuahua, que fue uno de los estados pioneros en llevar a cabo la reforma penal, ya estaba aplicando aquí la entidad federativa. Entonces llega el año de 2016, la federación tiene que implementar los juicios orales en materia penal a como de lugar. Entonces, para llevar una sola homologación, se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, que viene a contener lo que en su momento el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua estaba ya llevando a cabo en materia de juicios orales. ¿Me explico? Pero vacatio legis, que significa vacaciones de la ley, literalmente, es el tiempo que se establece de manera prudente para que durante ese tiempo se vaya adecuando territorialmente el ámbito jurisdiccional donde va a entrar en vigor esta norma jurídica. ¿De acuerdo? Ya se aprobó, ya es ley, ya está publicada. Vamos a establecer una vacatio legis o un inicio de vigencia de a partir de tal fecha. Cuando se establece la fecha en que entra la vigencia, quiere decir que a partir de ese momento ya se empieza a ejecutar, pero la vacatio legis establece que se va a ir extendiendo poco a poco. Digamos, se aprueba en la Ciudad de México, ¿de acuerdo? Dice la misma normatividad que son 100 kilómetros a la redonda por cada día que pase. Entonces, su jurisdicción, su aplicación se va a ir extendiendo 100 kilómetros, así de manera global, hasta llegar a extenderse a todo su ámbito jurisdiccional. Si es una ley federal, quiere decir que se va a aplicar en toda la federación, en todo el país. Entonces, va cada día recorriendo, para que me entiendan, 100 kilómetros a la redonda. ¿Me explico? Se va extendiendo su vigencia. En este municipio todavía no entra la vacatio legis. Espérate, ya que llega extensivo, estadística o geográficamente la extensión, ya ahora sí, a partir de ahora, tú también estás regulado o sancionado por esta nueva ley. Por eso muchas veces dicen, híjole, ya aprobaron esta ley, sí, pero tal no llega a Chihuahua, tal no llega para el estado de Durango. Se han escuchado ese tipo de comentarios porque la vacatio legis se va extendiendo poco a poco hasta que llega a abarcar todo el ámbito jurisdiccional. ¿De acuerdo? A eso se refiere la vacatio legis, el tiempo que va a durar en extenderse una ley para su ejecución o aplicación en todo el territorio al cual está destinado. Profesor, y entra en vigor, por decir, ya el Poder Legislativo lo extiende y luego ya por decir con el gobernador de un estado y a la firma y ya está. No precisamente, si es una ley federal, al momento de que se publica en el diario oficial de la Federación, ya es ley. Nada más se da a conocer, precisamente ahí en el diario oficial de la Federación va a decir, entra en vigor a partir de tal día, de tal año, con una vacatio legis de hasta tal fecha, de tal año. Entonces se supone que ya todos los ciudadanos tenemos acceso al diario oficial de la Federación y al periódico oficial del Estado. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento de responsabilidad. Entonces ya nosotros estamos enterados de que hay una nueva ley y que ya vienen caminos y todavía no nos alcanza, y que el criterio es cada 100 kilómetros, por lo que se va extendiendo cada 24 horas que se da la mitad. Y ahí cuando pasó eso, cada abogado se puso a estudiarla, o había cursos o... Cuando entró la reforma penal, un servidor le tocó estar por egresar y nos tocó tanto a maestros como autoridades como jueces entrarle a la capacitación. Si ustedes buscan en internet, todavía hay que prevalece el recuerdo, los juicios orales en materia penal eran un desastre. Porque sí, o sea, en teoría íbamos preparados y bien nerviosos, ¿no? Tanto el juez como el fiscal, el defensor, el asesor jurídico, pues era algo nuevo para nosotros. Y cuando algo nuevo se pone en la práctica, lógicamente van a salir detallitos o errores. Por eso, hasta ahorita lleva 7 reformas, lo que actualmente es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque en la práctica se nos olvidó normar. ¿Qué
¿Qué aplica o qué procede en estas circunstancias? Pues los principios generales del derecho, pero no siempre tenemos que aplicar los principios generales. Entonces se tuvo que hacer una reforma a la reforma, luego un decreto y así nos la fuimos llevando. Pero a todos, cuando entra algo nuevo, todos tenemos que estudiar. ¿Qué es ahorita lo más novedoso en lo que todos tenemos que actualizarnos? Autoridades, abogados, estudiantes de derecho, la reforma judicial, que está implementándose apenas escasos 2 meses. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que hay algo nuevo, le tenemos que entrar parejo. Claro que la autoridad tiene una mayor presión, porque a fin de cuentas es quien viene a resolver las controversias, pero nosotros tenemos que ir a la par. Una de nuestras obligaciones, compañeros, es siempre estar actualizadas. El estudiante de Derecho, no se diga ya el licenciado y la licenciada en Derecho, abogado, abogada, litigue o no litigue, tiene que estar actualizado, siempre. Siempre tiene que estar actualizado. Por eso el estudio dice el primer mandamiento de nuestro decálogo: estudia. Si no estudias constantemente, serás cada día menos abogado. Entonces tenemos que estar actualizados. ¿De acuerdo? No sé, compañeros, ¿alguna pregunta, alguna duda? En sí, eso es. ¿Qué vamos a entender? Todo que genera un sentido de obligatoriedad. Repito, costumbre es un acto repetitivo y constante que genera un sentido de obligatoriedad. Un sentido de obligatoriedad. ¿De qué manera, compañeros, la costumbre puede crear una ley, puede crear una norma jurídica? Sencillo. La definición me está diciendo que la costumbre es un acto que se repite de una manera constante. De tanto que se repite, de tanto que es constante esa repetición, crea en la persona que lo ejecuta un sentido de que es obligatorio, aunque no esté regulado por una ley, por una norma. Un ejemplo muy sencillo para explicar la costumbre. Vamos a suponer que la calle que está aquí afuera es de un solo sentido, ¿ok? Hacia allá. ¿Pero por qué es de un solo sentido? ¿Quién dice? ¿Hay un señalamiento de vialidad? No, sino que desde que se pavimentó, los vecinos han adoptado transitar por esta calle de derecha a izquierda. Pero se les ocurrió, se les hizo más fácil, qué sé yo. El caso es de que así, durante el transcurso del tiempo, siempre ha sido la manera en que se ha transitado esta calle, pero no hay ninguna ley o algún señalamiento que indique que ese sea por ministerio legal la forma o la dirección en la cual debemos de transitar. Es simplemente costumbre. Entonces llega un momento en que la ley de tránsito, la ley de vialidad, tiene que normalizar, tiene que regular ciertas calles, o tiene que establecer un criterio para poner un señalamiento, ¿ok? Y al ver esa conducta repetitiva y constante, pues decide formalizar y establecer legalmente que la dirección para transitar en esta calle es de derecha a izquierda, y voy a poner un señalamiento que incluso está prohibido dar vuelta en sentido contrario. ¿Me explico? Pero esa conducta ya preexistía, o sea, ya estaba obedeciendo a una conducta que la misma comunidad, los mismos integrantes de aquí de la comunidad, los vecinos, estaban llevando a cabo, pero no estaba regulado por la ley. ¿Me explico? Algo que la misma sociedad, la misma población lleva a cabo, cuando lo va repitiendo y se genera ese hábito, entonces ese hábito hay que elevarlo a categoría de norma jurídica. ¿De acuerdo? Es como la costumbre puede crear una norma jurídica o una ley. ¿Estamos de acuerdo?
La otra fuente, sé que es la jurisprudencia, me la voy a brincar, voy a pasarme a la doctrina y voy a dejar por último la jurisprudencia porque es donde nos vamos a entretener más. ¿De acuerdo? Y la doctrina es muy sencilla. La doctrina, compañeros, son los estudios, las investigaciones que llevan a cabo los peritos en derecho. ¿Qué es un perito? Un experto. En este caso, un perito en derecho es un experto en ciencias jurídicas, un abogado, un máster en derecho, un doctor en derecho, un jurisconsulto, ¿verdad? Entonces, las investigaciones que hacen los juristas, los jurisconsultos, los expertos en derecho se consideran fuente de las normas jurídicas cuando sus investigaciones son aplicadas por una autoridad al resolver bajo los principios generales del derecho. Se los voy a explicar, ahí va. Vamos a suponer de que hay una controversia donde ninguna ley dice exactamente qué se debe aplicar. O sea, ante esta situación procede lo siguiente, no hay. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué se hace en esos casos? La autoridad que debe resolver debe apegarse a los principios generales del derecho. ¿Cuáles son los principios generales del derecho? Lo que está permitido no está prohibido. Lo que está prohibido no está permitido. Y lo que no está ni permitido ni prohibido, por regla general, está permitido. Esos son los principios generales del derecho. Lo vuelvo a repetir. Lo que está permitido no está prohibido. Segundo, lo que está prohibido no está ¿qué? No está permitido. Lo que está prohibido no está permitido. Y tercero, lo que no está ni permitido ni prohibido expresamente, a final de cuentas, por regla general, va a estar permitido. Esos son los principios generales del derecho. Entonces, si yo veo una situación donde no hay ninguna ley que permita o prohíba, entonces, ¿qué debo resolver yo bajo los principios generales del derecho? Pues que está permitido. ¿Sí me explico? Ajá. Lo que está permitido no está prohibido. Lo que está prohibido no está permitido. Y lo que no está ni permitido ni prohibido está permitido. ¿Ok? Vamos a suponer, para explicar lo que es la doctrina, de que Juan Pérez es un jurisconsulto que ha investigado mucho sobre el juicio de amparo. Y hay un amparo donde la autoridad, antes de aplicar los principios generales del derecho, conoce de un proyecto de investigación que se apega o se adecua exactamente a un proyecto de Juan Pérez. Y resulta que el proyecto de Juan Pérez encaja así a la perfección en lo que esa autoridad debe resolver. Entonces él apela a la doctrina de que el proyecto de Juan Pérez, fundado y motivadamente apegado a la ley, sea el criterio del principio que va a resolver esa situación. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque es una investigación científica, jurídicamente hablando, tiene su sustento y se aplica o encaja a una acción en particular, y yo como autoridad tengo que resolver las fuerzas. Pero más que aplicar un criterio amplio, un criterio de principio general, veo que la investigación doctrinal, los estudios, las investigaciones de un experto, aquí las puedo poner en práctica. Entonces, por la vía de la doctrina, yo elevo ese proyecto a categoría de ley que se va a aplicar a este caso concreto. ¿Sí lo explico? Es como yo puedo pasar una investigación a categoría de ley. Eso se refiere a la doctrina como fuente formal del derecho. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Espero y me reproduzcan la clase unas 2 o 3 veces para que puedan retroalimentar bien. Finalmente, lo más
complicado, por así decirlo, de entender. Saludos. Gracias. Es la jurisprudencia. Vamos a notar la definición de jurisprudencia. Esa se nos voy a dictar para poder entender cómo la jurisprudencia se convierte en una fuente formal en la creación de las normas jurídicas. Si gustan, anotamos definición de jurisprudencia. La jurisprudencia, compañeros, es un criterio constante y uniforme. Criterio constante y uniforme mediante el cual cinco ejecutorias en el mismo sentido, cinco ejecutorias en el mismo sentido, no interrumpidas por una en contrario, generan un criterio resolutivo, que se eleva a categoría de ley. Generan un criterio resolutivo que se eleva a categoría de ley. Pongan mucha atención, compañeros. De antemano es probable que no lo comprendan a la primera, así que lo voy a explicar las veces que sea necesario. Fíjense muy bien, Actualmente nosotros tenemos el JUS. Original cuesta 7,000 pesos, creo, actualizado. Pero lo podemos consultar ahí en la página oficial teniendo suscripción del Poder Judicial. El JUS es la jurisprudencia. Es lo que voy a explicarles a continuación. Cada cabeza es un mundo y cada persona va generando conductas que si la ley no va a la par, pues muchas veces las conductas arrebasan a la ley. Es decir, ¿en qué sentido? De que primero se manifiesta una conducta antes de ser regulada con una manera específica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Todos los ordenamientos, todas las leyes están para regular la conducta externa. ¿Qué pasa cuando una autoridad debe resolver un caso concreto, una situación que no se encuentra expresamente en una ley? Es decir, no, como mencionaba ahorita cuando expliqué la doctrina, no dice en estos casos procede lo siguiente o se debe aplicar este criterio. No hay una norma así exacta para el caso concreto. ¿Se valida la jurisprudencia? Entonces, para que se cree la jurisprudencia, para generar jurisprudencia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar los principios generales del derecho que ya les mencioné. Vamos a suponer que yo soy juez aquí en el Distrito Judicial Abraham González y debo resolver una situación X. Así le vamos a llamar para no reburujarnos. Situación X que yo debo resolver con los principios generales del derecho. Entonces yo, con mi experiencia, resuelvo bajo mi más estricta responsabilidad y bajo mi criterio, dicto una resolución que viene a poner fin a esa controversia X. ¿Ok? Yo, juez del Distrito Judicial Abraham González,
ya quedó asentado y registrado esa resolución. Punto y aparte, mi homólogo, otro juez del distrito Camargo, tiene que resolver una situación que es exactamente igual a la que acabo de resolver yo, pero yo no le comuniqué nada, simplemente se manifestó con las mismas características. Entonces él tiene que resolver. ¿Y qué hace? Resuelve aplicando los principios generales del derecho, resuelve en un sentido y pone fin a esa situación, lo resuelve de fondo. Y resulta que como resolvió es exactamente en el mismo sentido o en el mismo criterio que yo resolví aquí en el distrito Abraham González. Punto y aparte, ¿cuántas van? Dos. ¿Qué les gusta? Vamos a Durango. Un juez de primera instancia, ¿verdad? Tiene que resolver una situación X. Debe aplicar los principios generales del derecho. Resuelve de fondo y la manera en que resuelve es exactamente en el mismo sentido que tanto yo en el ejemplo como el juez de Camargo ya resolvieron previamente. ¿Me explico? Ya tenemos esa conducta, esa resolución ya se manifestó por tercera ocasión. Por cuarta ocasión vámonos a Sinaloa. Lo mismo, un juez debe resolver determinada situación con los principios generales del derecho, lo resuelve de fondo y la forma o el sentido en que resolvió es idéntico al que hemos ya aplicado en el ejemplo los tres anteriores. ¿Okay? Por último, vamos a Yucatán. Una autoridad, un juez, tiene que resolver de primera instancia, bajo los principios generales del derecho, una situación, resuelve de fondo y el criterio utilizado es el mismo que los cuatro anteriores. Ya van 5. ¿Okay? Entonces se dice que la jurisprudencia es un criterio constante y uniforme que mediante 5 ejecutorias, 5 resoluciones que causan ejecutoria, eso se refiere con ejecutoria, o sea, que causan estado, que se aplican, todas en un mismo sentido, no interrumpidas por una en contrario. Es que esta se diferencia de esta. Si hay una diferencia, ya no cuenta. O sea, 5 resoluciones que se aplican exactamente en un mismo sentido. Quiere decir que esa conducta ya está evolucionando, ya es necesario, ya es una necesidad de que se regularice o se normalice por una disposición legal que diga que procede ante su manifestación. Entonces quiere decir que esa conducta se va a elevar a categoría de ley por medio de jurisprudencia. ¿De acuerdo? Y ustedes se preguntarán, vale, ¿cómo se van a dar cuenta? ¿Cómo nos vamos a enterar de que el juez en tal entidad federativa resolvió en el mismo sentido y otro acá? Precisamente porque todas las sentencias, así como las normas, quedan registradas. Entonces, cuando se resuelven bajo principios generales del derecho, se pone de manifiesto el criterio utilizado por las autoridades, por los tribunales, y de ahí se va sacando o se van desglosando a nivel federal los criterios que se van utilizando en situaciones similares bajo una misma jurisdicción, y cuando se cumplen 5, mínimo 5, en un mismo sentido, esa conducta y esa resolución ya va a ser jurisprudencia. La vamos a apartar y la vamos a registrar en el jus, que es la jurisprudencia. Por eso nosotros cuando tenemos un asunto que no hayamos que aplicar, oye, ya checaste la jurisprudencia, no has escuchado los abogados, chica la jurisprudencia, a ver, tengo un asunto laboral, pero en la ley federal de trabajo no dice qué aplicar en este sentido. Bueno, voy a la jurisprudencia y lo busco. Jurisprudencia en materia laboral, despido injustificado en caso de, mira, aquí está el asunto que estoy investigando, si viene la jurisprudencia. Entonces yo nomás checo qué criterio es el que se aplica en esa situación, lo cito como jurisprudencia y es como si citara un artículo aplicable de la ley federal del trabajo, en el ejemplo que estoy manejando. ¿Me explico? El jus es ley. Es como un archivo. ¿Mande? Es un concentrado de criterios que ya están elevados a categoría de ley. Pero se vuelve norma jurídica. ¿Perdón? Se vuelve norma jurídica. Se vuelve norma jurídica, nada más de que se le llama jurisprudencia. Porque se creó base la... Exactamente, por eso la jurisprudencia es una fuente
formal del derecho. Porque mediante 5 resoluciones ejecutorias en un mismo sentido, no interrumpidas por el contrario, ya han logrado que bajo esa perspectiva se dé la categoría. Es una norma jurídica creada bajo la jurisprudencia. Bajo la jurisprudencia, como ahorita hay una investigación elevada a categoría a norma jurídica o de ley por doctrina, así va a ser también un criterio elevado a ley, a categoría de ley por jurisprudencia. En el otro ejemplo, por costumbre, se eleva una conducta a ley por vía costumbre. ¿Me explico? Si no existieran 3 casos así, y mínimo cumplirse los 5 para poderlos ceder. Sí, fíjense qué buena pregunta. Si no se cumplen mínimo con los 5 criterios, no se considera jurisprudencia. ¿Qué va a pasar? Que esa conducta se va a tener que resolver de alguna manera, pero quien la deba resolver en su momento va a resolverla de una forma distinta al criterio que estábamos manejando ahorita. Quiere decir que su criterio va a ser diferente, porque ya va a ser en contrario. Si coincide, si fuera exactamente igual, en el mismo sentido que fueron resolviendo las otras autoridades en el ejemplo que mencioné, pues ya sería una 4ª resolución o una 5ª, dependiendo. ¿Sí me explico? ¿Cuánto tiempo tiene que durar? Sí, ¿Bueno? y sería un tiempo para que sean iguales, o sea, para que las 5... Se supone que el use se está actualizando a diario y se tiene que estar checando de manera digital. Obviamente, qué criterios o aspectos de los principios generales del derecho debe aplicar la autoridad. Por eso, cuando no hay una norma en concreto, un artículo que diga, en este caso se debe aplicar esto, por lo regular solicitan un receso de 2 horas o bien suspenden la audiencia para un día siguiente para darse tiempo de checar, en este caso jurisprudencia o principios generales registrados, que les llamamos tesis aisladas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ver qué principio puedo aplicar en el caso concreto. Es la manera en que nosotros tenemos que estar checando. Ahí está, todas las actualizaciones las debemos de consultar. En este caso yo les estoy explicando nada más cómo se genera la jurisprudencia. Ya esta respuesta que estoy dando pues es una praxis más avanzada, pero es lo que se hace, estar consultando todos los antecedentes de archivo en la plataforma para aplicarlo a un caso similar. Pero jurisprudencia, mientras yo no encuentre ya declarada una conducta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Usted entra al JUS y escribe un enunciado que describa, la controversia que está resolviendo. Despido injustificado con riesgo de trabajo, por decir algo, ¿vale? Entonces ya le sale todo lo que tenga relación a esa descripción. Y entonces usted empieza a buscar. Es sentarse con un café, con toda la calma del mundo, a estar checando, ¿verdad? No lo va a encontrar hacia la primera. Entonces, mira, aquí está una situación idónea, similar a la que yo tengo que resolver. Mira, si encaja. ¿Cuál es la resolución vía jurisprudencia? Se debe aplicar este criterio. Muy bien, esto, bajo este criterio, es jurisprudencia elevada a categoría de ley, voy a resolver en ese sentido. ¿Por qué 5? ¿Dónde? ¿Por qué 5? ¿Por qué 5? Honestamente, no sé. Eso lo estableció el legislador al momento de determinar qué es la jurisprudencia. Pudo haber sido 10, ¿verdad? Pero hasta ahorita es lo que nos manejan. 5. ¿Y qué significa Jus, derecho. De hecho, la palabra jurisprudencia es en sí derecho. Antes se llamaba facultad de jurisprudencia, la facultad de derecho. Jus, así, es derecho. Jurisdicción, juris dictio. Juris, derecho, dictio, decir el derecho. Son terminologías que poco a poco se los voy a ir compartiendo para que la pongan en su glosario. Pero así, jus significa derecho. Entonces, cuando una en contra, ya se vuelvan a pasar otras 5 ya se seguidas, ya eso no, se tendría que hacer un nuevo criterio, pero si ya se encuentra un en contrario, va a ser una tesis aislada, va a ser un criterio aislado, porque se supone que usted, digamos que la autoridad que va a resuelve de una manera distinta. Ya resolvió y su resolución también se va a dar de alta porque aplicó los principios generales del derecho, que es lo que se va acumulando en el registro. Pero ya la forma en que usted resolvió, a lo mejor de esa manera distinta a las que llevaban otras autoridades, van a resolver en el mismo sentido que usted. Y a lo mejor su resolución que era diferente a las anteriores llega a ser también jurisprudencia, pero porque otras 5 resuelven en el mismo criterio que usted.
¿Sí me explico? Puede ver cuántos credenciarios van o nada. Ahí se determina, si ya consultan la jurisprudencia es porque ya cumplieron con los 5 criterios, obviamente. Pero no hay dónde yo checar. Sí, son las tesis aisladas. Se les llaman tesis aisladas en la página del Poder Judicial de la Federación. Yo les recomiendo que todavía no, bueno, cada quien da, se me van a revolujar, pero si gustan entrar, adelante. Sí queda claro entonces que es la jurisprudencia como fuente formal del derecho, criterio constante y uniforme que mediante 5 resoluciones ejecutorias en el mismo sentido, no interrumpidas por un contrario, se considera criterio elevado a categoría de ley. Y si yo quiero solucionar de otra forma y no de lo que ya está ahí, esa se puede. Si usted quiere, O a fuerzas tiene que ser como. si usted quiere resolver, si usted es autoridad y va a resolver una controversia y sabe que hay jurisprudencia al respecto, pero usted es la autoridad y quiere aplicar principios generales de derecho distinto a la jurisprudencia, usted es la autoridad. Pero si el abogado o a la parte que vaya a afectar con su resolución, por no apegarse a la jurisprudencia, que si tiene conocimiento de causa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a apelar su resolución al tribunal de alzada para que revoque o modifique la resolución que usted está dictando. ¿Ok? Pero eso ya, usted como autoridad debe resolver. Ya es cuestión de los abogados, de los litigantes, que impugnen o se amparen en un momento dado para que un tribunal de alzada revoque, modifique o confirme lo que usted está resolviendo. Pues la jurisprudencia tiene vigencia, por decir, si se inicia en un estado hoy, pero en 2 años en otro estado, Sí, o así. tiene vigencia y está en constante actualización. ¿Okay? Es como una norma, hagan de cuenta que una ley que esté en un código, en un ordenamiento jurídico, ya no obedece a las necesidades sociales, hay que derogarla o hay que reformarla. Se reforma, dije jurisprudencia, a las necesidades, pero su origen nació mediante 5 resoluciones, es lo que quiero que entiendan. Es como nace, cómo surge, porque estamos hablando de la jurisprudencia como fuente del derecho, cómo emana, cómo se eleva a categoría de ley. Ya una vez de que está en la jurisprudencia, en el jus como ley, ya obviamente como toda ley se puede reformar, se puede derogar, no importa. Pero aquí estamos explicando cómo surge ese criterio elevado a categoría de ley. Mi pregunta era, si antes de que se cumplan las 5 pasa determinado tiempo, no se dejan atrás y se inician otra vez con otras 5. Ya lo entendí. Ok. Es que los otros quedan en el limbo, por decirlo. Mientras la conducta se esté manifestando y yo, autoridad, esté consultando los principios generales del derecho y no vea que una conducta haya cumplido con las 5 como jurisprudencia, yo voy a estar resolviendo a mi criterio, como mencionaba ahorita, bajo los principios generales del derecho. Si esas 4 conductas, esos 4 registros no llegan a 5, lógicamente, hasta que lleguen al 5, se van a actualizar. O sea, una primera situación, vamos a suponer, sucede en el 2000. La segunda, ahí quedó, un principio aislado. La misma situación, 2014. Tercera, 2020. Cuarta, 2022. Quinta, 2024. Ya llevaron 5, ahora sí. Se eleva a jurisprudencia. Pero mientras está ahí nada más como un criterio aislado de resolución bajo los principios generales del derecho. ¿De acuerdo? No empieza a correr el tiempo, digamos, hasta que no se registren los 5. ¿Y quién se va a encargar de eso? El archivo. Ahí hay personas que se dedican a estar actualizando, para eso les pagan, parte de la carrera judicial. Bueno, ¿alguna otra pregunta o otra duda? Ok, entonces compañeros, estos fueron las fuentes formales del derecho. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sigue? Que tenemos que dominar, tenemos que conocer cómo se clasifica el derecho en sentido general.
Vamos a iniciar con la clasificación genérica del derecho. ¿Ok? Para ultimar los tiempos, esto sí se los voy a encargar de tarea. ¿Y dónde lo van a investigar? Lo van a investigar en el texto del maestro Eduardo García Maínez. Me van a investigar los siguientes conceptos. ¿Cómo se llama? Eduardo García Maínez. Eduardo García Maínez. ¿Qué viene siendo este semestre? Derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho positivo, derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho positivo, derecho vigente y derecho natural. ¿Ok? Derecho objetivo, derecho subjetivo, positivo, derecho vigente, derecho natural. ¿El libro de texto de quién? De Introducción del Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez. En cualquier texto de Introducción del Estudio del Derecho pueden encontrar estas definiciones, pero la recomendación es de Eduardo García Maínez. ¿Ok? Ya les dije que era decisión de cada uno de ustedes si quería adquirir el texto, comprarlo en físico o descargarlo de manera digital. ¿De acuerdo? Dejen una página sugerida de su cuaderno para pasar a la siguiente clasificación, que es la parte más tediosa, por así decirlo, pero que tenemos que también dominar. Ponemos como título: esta clasificación fue clasificación genérica. Vamos a ver ahora clasificación de las ramas del derecho. Clasificación de las ramas del derecho. Compañeros, tenemos en cuanto a la clasificación de las ramas del derecho tres tipos. Tenemos las ramas correspondientes al derecho público, tenemos las ramas correspondientes al derecho privado y tenemos las ramas del derecho correspondientes a el derecho social. ¿Ok? De memoria, esta clasificación, tanto en pertenencia
como en concepto. En la evaluación, lógicamente, por criterio, no les voy a preguntar todos los conceptos. Sin embargo, siempre que iniciemos con una rama del derecho, obviamente lo primerito que vamos a ver es un concepto, ¿de acuerdo? Entonces, como ahorita ya les estoy pidiendo de manera obligatoria que se aprendan el concepto de derecho, en su momento, cuando entremos a derecho penal, les voy a pedir aprenderse el concepto de derecho penal. Cuando entremos a derecho constitucional, aprenderse el concepto de derecho constitucional. Pero quiero que les quede claro, supone que desde esta asignatura, desde el primer cuatrimestre y en las universidades escolarizadas desde el primer semestre, nos hacen aprendernos todas las ramas y todos los conceptos. ¿De acuerdo? Quien lo logre y el día de la evaluación me lo quiera recitar así de manera oral, me exento. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro del derecho público tenemos el derecho constitucional, tenemos el derecho administrativo, tenemos el derecho fiscal, tenemos el derecho penal, tenemos el derecho internacional público, y tenemos el derecho procesal. Esta última clasificación recientemente se acaba de sumar en los estudios de los jurisconsultos. En el derecho privado tenemos el derecho familiar, tenemos el derecho civil, tenemos el derecho mercantil, y tenemos el derecho internacional privado. Acá es derecho internacional público, aquí es derecho internacional privado. ¿Ok? Familiar, civil, mercantil, internacional privado. Acá en el derecho social tenemos el derecho laboral, tenemos el derecho agrario, tenemos la seguridad social, se los voy a aclarar, existe diferencia doctrinal entre la clasificación de que debería ir en el público, debería ir en el social. No vamos a entrar en controversia, vamos a respetar la opinión del maestro Eduardo García Maínez. Y aquí dentro del derecho social, aunque muchos digan que este es público, vamos a respetar el criterio. Se incluye el derecho ambiental, y el derecho educativo. Es que debería ser público porque el gobierno centralizado es quien otorga la educación a través de la Secretaría de Educación Pública. No, debería ser social porque los derechos educativos emanaron de la Revolución Mexicana y es un logro social, por lo tanto es un derecho de carácter social. Esos son los criterios que andan ahí disputándose de manera doctrinal. No hay nada así definitivo. Entonces nosotros, conociendo ese criterio, ya podemos asumir una postura, pero con respecto al autor que estamos citando, nos vamos a colocar de esta manera. El mismo criterio va para derecho ambiental. ¿De acuerdo? Entonces, compañeros, todas las ramas del derecho o son públicos o pertenecen al sector público, privado o social. ¿Cuál es el punto de partida que va a diferenciar
si es público, privado o de naturaleza social. El propósito y la autoridad que interviene para resolver la controversia determinada. Ejemplo, todo lo que tiene que ver con derecho constitucional, lógicamente, proviene de la Constitución, de la Carta Magna. ¿Ok? Por lo tanto, es de dominio público. ¿Me explico? Los delitos, el Código Penal, cuestión tributaria, el Código Fiscal, relaciones de una nación con otra, entre naciones, entre países, para llevar a cabo tratados internacionales, pues, derecho internacional público. Derecho procesal, el procedimiento que se lleva a cabo ante cualquier controversia de esta naturaleza. ¿Ok? O de esta, incluso porque quien interviene es una autoridad pública, pero lo que varía es la controversia. Aquí, directamente, la autoridad es la que resuelve una controversia de interés público. Aquí, en derecho privado, quien resuelve si es una autoridad pública, pero la controversia que se va a resolver es de carácter particular. Aquí se está resolviendo sobre la correcta o incorrecta, jurídicamente hablando, aplicación de un impuesto en materia tributaria que puede afectar a toda la esfera fiscal. Y acá se va a resolver si el padre o la madre, quién de los dos tiene mejor derecho para ejercer la patria potestad de un menor. ¿Sí me explico? La naturaleza de la controversia. Los actos procesales derivados de estas ramas son de carácter privado, limitado, mientras que estos trascienden a una esfera jurídica de carácter público. ¿Okay? Y acá, en materia de seguridad social, la controversia no importa si es de carácter público o privado, aquí lo que importa es su origen para poder clasificar su vía de competencia, y por eso se encuentra el derecho laboral, el derecho agrario, seguridad social. Si se fijan, van de la mano. Estos campos del derecho van de la mano: el derecho laboral con la seguridad social, el derecho agrario con el derecho ambiental. ¿Me explico? El ámbito educativo pues aplica en todo realmente, porque de la educación proviene todo lo que es el conocimiento y proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en sentido general, compañeros, es el criterio que se ha utilizado para clasificar todas y cada una de las ramas del derecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sigue? Definir cada una de las ramas del derecho. Punto y aparte. ¿Ok? Vamos a definir todas y cada una de las ramas del derecho público, derecho privado y derecho social. ¿Ok? Este concepto que les voy a dictar de cada una de las ramas va a ser el concepto que en su momento vamos a retomar cuando entremos al estudio de la rama específica. Es decir, el concepto de derecho constitucional que les voy a dictar va a ser el mismo que les voy a dictar cuando entremos a ver derecho constitucional. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no se espera cuando entremos a ver cada una de las ramas? No, porque ya tenemos que tener conocimiento de todas y cada una. ¿De acuerdo? Muy bien. Iniciamos. Si gusta poner como subtítulo ramas del derecho público. Ramas del derecho público, no olviden la sugerencia. CNJ, conjunto de normas jurídicas. Todas las definiciones van a iniciar como conjunto de normas jurídicas, a excepción de las definiciones de derecho internacional público y derecho internacional privado. Esas van a iniciar como un conjunto de tratados. Pero las demás van a ser CNJ, conjunto de normas jurídicas, sugeridamente por si lo quieren abreviar. ¿Ok? Iniciamos con definición de derecho constitucional. Conjunto de normas jurídicas, CNJ, que regulan la relación
que regulan la relación de los tres poderes de la Unión entre sí y hacia con los particulares. Entre sí y hacia con los particulares. Y hacia o ya sea. Y hacia, y espacio hacia, y hacia con los particulares. Lógicamente no voy a explicar ahorita los conceptos, nada más se los voy a dictar, ¿de acuerdo? Ya en su momento los iré explicando cuando entremos a cada uno de los ramos. Y hacia con los particulares. Entre sí y hacia afuera. Los particulares. ¿Por qué no nos da una copia o nos lo manda por un formato ya con conceptos? Porque necesito que lo escriban de la manera tradicional y se los aprendan de esa forma. Siguiente. Derecho administrativo. El primero fue derecho constitucional. Siguiente, derecho administrativo. Conjunto de normas jurídicas, CNJ. Que regulan lo referente al poder ejecutivo y las formas de realizar promociones ante dicho poder. Recuerden que la palabra promoción en derecho no se refiere a una publicidad o algo que tiene que ver con una oferta, es una petición formal. Okay. Ante dicho poder. Punto y aparte, derecho fiscal. Promoción es una, ¿qué dijo, perdón? Es una petición formal en el ámbito jurídico. Derecho fiscal, conjunto de normas jurídicas que regulan lo referente a las contribuciones. A las contribuciones.